Te sientes desconectado de todo, como si los amigos de repente empezaran a mantener la distancia, los mensajes se hicieran escasos, las invitaciones se detuvieran, y todo ese movimiento que antes era tu vida social se transformara en una pausa. Lo que solía ser una comunicación viva, ahora es silencio, y tú, sin entender del todo por qué, te encuentras solo desconectado, aislado, como si el propio universo te hubiera empujado fuera del mundo que conocías. Y entonces, con desconcierto, te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Carl Jung decía que hay momentos especiales en los que el alma nos arranca de la superficie de la vida cotidiana y nos sumerge en sus profundidades no por crueldad, sino por una profunda necesidad interior. La soledad, contrariamente a lo que muchos creen, no suele ser un error ni una maldición. Es un llamado, un rito de iniciación. Cuando la vida exterior se apaga, puede ser la señal de que ha llegado el momento de que la luz interior comience, por fin, a brillar. El universo nos aísla justo cuando llega el instante del encuentro con uno mismo, cuando la personalidad antigua ya no sostiene a quien estás empezando a ser, cuando los ruidos del mundo ya no sirven como anestesia, y los vínculos que antes te rodeaban comienzan a interferir con la expresión de tu verdad más auténtica. El distanciamiento no es un castigo, sino más bien una forma de sanación, y por doloroso que pueda parecer, es en ese aparente vacío donde realmente comienzas a escucharte. El alma sabe lo que necesita. A veces necesita silencio, tiempo, ausencia, separación, pausa, alejamiento de los personajes, de las distracciones, de los ciclos repetitivos. El proceso de individuación, ese camino junguiano hacia llegar a ser uno mismo, requiere atravesar el desierto de la soledad. No, no es cómodo. Dudarás de ti, te preguntarás si te han olvidado. Extrañarás la compañía, la aprobación, la sensación de pertenecer, pero todo eso es parte inevitable de la purificación. Lo que realmente importa en ti no puede ser escuchado mientras el ruido exterior domine. Solo cuando todo alrededor se silencia, es que por fin oyes la voz que siempre ha estado contigo, la tuya. Jung advertía, el aislamiento, cuando no es una huida, es una revelación. Es precisamente en ese espacio sin distracciones donde caen las máscaras, emergen las emociones reprimidas, se revela la sombra de la personalidad, y el alma, al fin, encuentra el espacio para reconstruir su existencia. La crisis, en este caso, no es el final, sino un portal, y atravesarlo lo cambia todo. Este video es una invitación a comprender en profundidad precisamente ese momento. Si sientes que el mundo parece haberse alejado de ti, que el universo te ha colocado en un modo de espera, debes saber que hay un propósito en ello. No es un castigo, es una preparación, es un fortalecimiento, es una confrontación directa contigo mismo, con quien eres en realidad, porque el aislamiento es el útero del renacimiento, y lo que nace de él jamás vuelve a ser igual. Cuando la vida nos aísla, nuestro primer impulso es resistir. Buscamos explicaciones, culpables, tratamos de forzar la reconexión, de reanimar relaciones, pero hay ciertos momentos en los que nada funciona, como si todas las puertas se cerraran al mismo tiempo, como si las manos que antes nos sostenían ahora suavemente se retiraran, y entonces nos quedamos allí solos, en medio del silencio. Carl Jung decía que el sufrimiento surge cuando resistimos el flujo de nuestra alma, y muchas veces eso que llamamos aislamiento no es otra cosa que el alma guiándonos de regreso a casa, no a una casa física, sino a la interna, a ese lugar donde habitan nuestras verdades olvidadas, donde reposan las partes de nosotros mismos que llevábamos demasiado tiempo ignorando, donde vive aquello que fuimos antes de empezar a adaptarnos al mundo exterior. La verdad es que no nos alejamos del mundo sin razón. Detrás de ese silencio hay una inteligencia,
Hay una sabiduría que nos llama hacia adentro cuando ya no queda nada afuera que pueda sostenernos. Entonces el aislamiento se convierte en útero, en templo, en espacio sagrado para la restauración. Observa, toda transformación profunda comienza con una retirada. La oruga se esconde en su capullo antes de convertirse en mariposa. La semilla debe ser enterrada en la tierra y parecer olvidada antes de florecer. El héroe, en cualquier viaje arquetípico, atraviesa un retiro del mundo antes de regresar transformado. Esto no es un rechazo, es una preparación. A menudo estamos tan ocupados en mantener relaciones, estatus, rutinas, una apariencia de estabilidad, que no notamos cuán perdidos estamos con nosotros mismos, y entonces el universo, en su silenciosa sabiduría, crea una ruptura, interrumpe el flujo, cierra ciclos, y nos enfrenta con la soledad no como castigo, sino como forma de sanación. En ese espacio de silencio, lo que estaba reprimido empieza a salir. El dolor antiguo regresa. Los miedos olvidados cobran voz. Las máscaras caen, y eso asusta, porque sin el apoyo de los demás, sin las distracciones del mundo, nos vemos tal como somos realmente. Pero solo en ese estado crudo, desnudo, vulnerable, pueden hacer algo nuevo. Jung lo llamaba el encuentro con la sombra, una etapa inevitable del proceso de individuación. Es ese momento exacto en el que miras de frente todo lo que habías evitado, todo lo que habías enterrado, todo lo que intentaste olvidar, y solo entonces empiezas a integrar esas partes de ti mismo, reconociendo que eso que creías tu debilidad, en realidad es el camino hacia tu verdadera fuerza. El aislamiento nos prepara para esto. Nos obliga a dejar de correr, a mirar hacia adentro, a aceptar el malestar como parte del renacimiento, porque nadie renace rodeado de las voces ajenas, y nadie realmente cambia cuando está demasiado ocupado tratando de complacer al mundo. Cuando la vida te aparta, no es porque quiera castigarte, sino porque te está enseñando a caminar por tus propios pies, a mantener tu luz incluso en la oscuridad, a confiar en la sabiduría que solo nace en el silencio, y a entender que lo que parece vacío, en realidad, es tierra fértil. Todo el dolor que surge en este estado no viene para herirte, sino para liberarte. No te han olvidado, te han llamado. Y este tiempo de aislamiento es solo el comienzo de la llamada. El aislamiento revela lo que el ruido ocultaba, porque estamos sumidos en la agitación diaria, en las voces constantes, en los compromisos, en los flujos sociales interminables. Parece que todo está bien. El horario está lleno. Los días pasan rápidamente. Los sentimientos se mantienen, aunque sea en la superficie. Pero basta con que se establezca el silencio, y las verdades reprimidas durante mucho tiempo comienzan a salir a la luz. Y es precisamente por eso que el aislamiento da miedo. No crea vacío, solo revela lo que ya estaba dentro. Carl Jung decía, lo que no se hace consciente, regresa como destino. Y el destino a menudo llega en forma de silencio, como una pausa, como la interrupción del flujo de distracciones, como un momento que nos pone cara a cara con todo lo que hemos evitado sentir. Porque el ruido del mundo no solo sirve como compañía, también actúa como anestesia, enmascara nuestra verdadera soledad, nos mantiene demasiado ocupados para que podamos entender realmente dónde estamos emocionalmente. Y es precisamente cuando el universo nos aparta de las personas, de las demandas, del ruido externo cuando comenzamos a ver con más claridad las amistades que existían solo con la presencia constante, las relaciones mantenidas por comodidad, las historias que nos contábamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, pero que no resisten la ausencia de testigos, todo eso sale a la superficie. Y eso es incómodo, pero es necesario. Empiezas a darte cuenta de que algunos vínculos no eran reales, que solo eran hábitos emocionales, que algunas presencias estaban allí no por amor,
sino por necesidad, que parte de tu identidad estaba pegada a la aprobación externa, y cuando todo eso desaparece, queda tu núcleo, desnudo, crudo, real. Y es precisamente ahí, en ese espacio, donde comienza la verdadera restauración. El alejamiento revela lo que el ruido ocultaba, porque quita capas, elimina lo innecesario, te obliga a ser auténtico. Lo que sobrevive en el silencio es verdad, lo que desaparece nunca lo fue. Jung decía que en la vida llega un momento en el que el alma debe romper con el colectivo para encontrar su verdad individual. Es cuando dejamos de movernos por pertenecer y empezamos a movernos por esencia, y ese movimiento inevitablemente requiere silencio, requiere soledad, requiere el coraje de quedarse a solas para descubrir quiénes somos sin los ojos ajenos. Empiezas a recordar lo que realmente importa, las cosas que te mueven incluso sin aplausos, los valores que sostienen tu existencia cuando nadie te observa, la fuerza que no necesita un público para manifestarse. Así, el alejamiento no es una pérdida, es una revelación. Muestra quién estaba realmente contigo y quién solo estaba cerca. Muestra qué partes de ti estaban dormidas. Muestra dónde tu alma se quedó atrás. Y sobre todo, muestra lo que necesitas recuperar, sanar, integrar. El silencio está lejos de ser vacío. Es un espejo, y ese espejo, por duro que sea, nunca miente. La soledad, como un rito de iniciación, hay dolores que no son castigos, sino invitaciones, silencios que no son vacíos, sino portales, momentos en los que el universo nos retira de los andamios de la vida y nos lleva entre bastidores del alma, donde no hay espectadores, ni aplausos, ni máscaras, solo tú, solo lo esencial, solo la verdad. Carl Jung comprendía estos momentos como parte del proceso de individuación, el camino en el que el ser humano deja de ser un mero fragmento adaptado al colectivo y se convierte en una persona íntegra, auténtica, centrada en sí misma. Y ese camino no se recorre entre el ruido, comienza, inevitablemente, con una ruptura, una separación del mundo conocido. La soledad, en este contexto, no es un castigo divino ni un error en el trayecto. Es parte de un movimiento arquetípico presente en todas las grandes historias de transformación. Es el llamado del héroe, es el descenso a la cueva, es el distanciamiento necesario para que el alma pueda morir y renacer. Sí, morir, porque la verdadera soledad, esa que nos sacude desde dentro, destruye las partes de nosotros que ya no sirven a la versión que vivía para agradar, a la persona que se escondía por miedo al rechazo, a la identidad construida en los ojos de los demás. Todo eso comienza a derrumbarse, y esa muerte duele, pero es necesaria, porque mientras sigamos aferrados a esas partes, no habrá espacio para que emerja un nuevo yo. Jung decía que el alma debe alejarse del colectivo para poder oír su propia voz, y esa voz no es fuerte, es sutil, se mezcla con la intuición, con una nostalgia por algo que nunca has vivido, con un vacío que clama por sentido, y solo cuando reina el silencio alrededor, esa voz comienza a susurrar. Este camino ya no es tuyo, esta versión de ti ya no basta. La vida que construiste necesita ser replanteada, y eso requiere coraje, el valor de atravesar el desierto sin mapa, de avanzar sin respuestas, de sostener el silencio cuando todo en ti clama por ruido. Porque no solo es difícil mirar hacia adentro, también es incómodo enfrentarse cara a cara con heridas, máscaras, apegos. Pero es precisamente así como crecemos, así es como despertamos. En este sentido, la soledad es un laboratorio del alma. Es allí donde vuelves a encontrar valores olvidados, sueños abandonados, emociones no procesadas.
Es allí también donde nace algo sagrado, el encuentro contigo mismo, un encuentro que no exige presentación ni perfección, solo presencia. Quizás en este momento estés atravesando ese vacío, esa ausencia, ese alejamiento del mundo. Tal vez estés intentando aferrarte a algo para escapar, pero te invito a respirar y a escuchar lo que ese llamado silencioso intenta mostrarte, porque Él sabe más de ti que tú mismo. Está preparando el terreno para algo nuevo, más auténtico, más alineado, más tuyo, como un capullo que parece un ataúd, pero guarda una mariposa, como el invierno que parece muerte, pero contiene el renacimiento. La soledad es ese intervalo sagrado entre quien fuiste y quien estás destinado a ser. Permítete atravesarlo y recuerda, no estás cayendo, estás siendo despojado, estás siendo preparado, estás siendo iniciado en una versión más profunda de ti mismo. No es un castigo, es un llamado. Existe una creencia silenciosa, casi instintiva, que surge cuando la vida nos aísla. La sensación de que estamos siendo castigados, de que el silencio que nos rodea es rechazo, de que la ausencia de personas es un error, de que la falta de respuestas, de movimiento, de comunicación es un fallo del universo. Pero lo que Jung nos invita a comprender es lo contrario. La soledad no es un castigo, es un llamado profundo, misterioso, a menudo doloroso, pero absolutamente necesario. No te han olvidado, te han llamado a volver a ti, llamado a recordar lo que el ruido del mundo te hizo olvidar, quién eres realmente. Jung decía que el inconsciente envía señales cuando ha llegado el momento de crecer. Y esas señales, contra nuestras expectativas, no vienen con luces brillantes ni respuestas claras. Vienen en forma de vacíos, de pausas forzadas, de relaciones que se disuelven sin explicación, de una repentina sensación de extrañamiento. Todo esto ocurre para que comprendas que algo en tu estructura interna necesita ser replanteado, porque hay momentos en la vida en los que lo que te trajo hasta aquí ya no te sirve. Las conversaciones pierden sentido, las rutinas que antes eran cómodas se vuelven agotadoras, la compañía que antes te llenaba ahora te drena, y todo parece desconectarse al mismo tiempo. Pero esto no es mala suerte ni castigo, es una ruptura simbólica. Es el universo, o tu inconsciente profundo, diciéndote, estás listo para algo diferente, y para que eso nuevo llegue, se necesita espacio. Lo viejo debe morir para que lo nuevo pueda nacer, y la muerte simbólica de vínculos, entornos y versiones anteriores de ti mismo es un proceso inevitable para quien está creciendo. El capullo se cierra para que la transformación ocurra sin distracciones, para que el caos externo no interfiera con la reestructuración interna. Pero hay que tener cuidado. Muchos, al verse solos, regresan a cualquier compañía, reanudan relaciones tóxicas, se sumergen en estímulos, se rodean de ruido, todo con tal de huir del silencio, ese que, en realidad, es un maestro disfrazado, y así interrumpen el llamado, regresan a lo conocido, a lo que ya no los contiene. Jung decía que el llamado del alma no viene para darnos comodidad, viene para despertarnos. Y todo despertar exige atravesar una noche oscura, una noche en la que nada tiene sentido, en la que todo parece lejano, en la que el suelo desaparece bajo los pies y las respuestas se esconden. Pero es precisamente en ese tránsito donde empieza a emerger una nueva visión. Se te está llamando a dejar de definirte a través de lo externo, a dejar de buscar tu valor en la opinión de los demás, a soltar todo lo que se sostenía solo por el miedo a quedarte solo. Y, sobre todo, se te está llamando a construir una relación profunda con tu propio yo, a hacer del silencio tu hogar, a hacer de la soledad un portal de reencuentro. Cuando comprendes esto, algo cambia.
Dejas de luchar contra la soledad y comienzas a escucharla. Dejas de suplicar por regresos y empiezas a nutrirte de tu propia voz. Dejas de mendigar migajas de presencia y comienzas a disfrutar de la riqueza de tu propia compañía. El renacimiento comienza en el desierto, porque no existe un verdadero renacimiento sin antes atravesar el desierto, ese espacio árido y silencioso donde nada florece por fuera, pero todo empieza a germinar por dentro. El desierto es un símbolo arquetípico de transformación. Es el lugar donde dejamos atrás las distracciones, los excesos, las máscaras, donde nos encontramos con la verdad más desnuda y precisamente por eso, con la más liberadora. Carl Jung comprendía profundamente el valor del desierto psíquico, ese lugar donde nos sentimos solos, olvidados, exiliados de todo lo que antes nos sostenía, pero es justamente allí donde el alma comienza a reestructurarse, porque cuando todo lo accesorio desaparece, solo queda lo esencial, y es en lo esencial donde habita lo sagrado. El desierto por el que estás atravesando ahora quizás no tenga dunas de arena, pero sí tiene silencio y ausencia. Quizás no haya un calor abrasador, pero sí el frío del desconcierto, de la pérdida, de la duda, y, sin embargo, es precisamente en ese lugar, despojado de comodidad y garantías, donde comienza a nacer un nuevo tú. Jung decía que el sí mismo, ese centro psíquico que representa nuestra totalidad, solo emerge cuando dejamos de identificarnos con partes aisladas del ego, y el desierto, con su soledad implacable, su vastedad silenciosa, su ausencia de eco, te obliga precisamente a eso, a soltar. Soltar todo lo que creías ser, todo lo que te dijeron que debías ser, todo lo que hacías para ser aceptado, y ahí ocurre algo extraordinario. Comienzas a escuchar tu voz interior al principio como un susurro, luego como un recuerdo, hasta que finalmente se convierte en dirección. Y esa dirección no viene de fuera, no viene de otros, proviene de la sabiduría que siempre estuvo dentro de ti, pero que solo pudo manifestarse porque el ruido cesó, porque el mundo se apartó, porque el universo te aisló para que, al fin, pudieras escucharte. El desierto es un lugar de pérdidas, sí, pero también de revelaciones. Es allí donde descubres que puedes caminar con tus propios pies, que tu soledad puede ser una fuente de poder, que tu dolor, tu distanciamiento del mundo no son ausencia de vida, sino un nuevo comienzo. Después del desierto ya no necesitas tanto, ya no te vendes por migajas, no cambias tu paz por compañía, no aceptas invitaciones que te alejan de ti, porque ahora sabes, tu alma es sagrada, tu compañía es valiosa, tu presencia es suficiente. Cuando sales del desierto, no sales vacío, sales entero, y el mundo empieza a verte distinto, no porque hayas hecho ruido, sino porque en el silencio algo dentro de ti cambió. Ya no necesitas pertenecer, simplemente eres, y ser es suficiente. Quizás en este momento te encuentres justo allí, en el silencio, en el distanciamiento, en ese lugar donde las voces se han callado, y lo único que queda eres tú, y quizás, como muchos, te estés preguntando, ¿qué hice mal? Pero ahora lo sabes, no hiciste nada mal. El universo no te aisló para castigarte, te aisló para prepararte, para que recordaras quién eres, para que aprendieras a caminar con tu propia alma, para que encontraras dentro de ti eso que tanto tiempo buscaste en los demás. Carl Jung decía que el alma tiene su propio movimiento y cuando desea evolucionar, nos separa, nos empuja hacia el borde y es precisamente en ese borde, donde todo parece lejano, donde encontramos nuestro centro. Porque solo lejos del ruido escuchamos la verdad, solo lejos de las expectativas descubrimos lo que realmente deseamos, solo lejos de la multitud empezamos a ser únicos.
Si atraviesas este viaje con valentía, nacerá algo en ti, o tal vez renacerá una nueva conciencia, una nueva claridad, una nueva relación con la existencia misma. Volverás al mundo, sí, pero volverás distinto, volverás más liviano, más íntegro, más libre, y quienes te encuentren después lo notarán, aunque no sepan por qué. Así que, si este video resonó en ti, dale un like, eso le mostrará al universo y al algoritmo que este contenido tiene sentido. Compártelo con alguien que esté atravesando el mismo proceso, quizás esa persona piensa que ha sido olvidada, cuando en realidad está siendo guiada. Y escribe en los comentarios qué está intentando enseñarte tu silencio a veces. Lo que tú escribes aquí es justo lo que otra alma necesitaba leer. Suscríbete al canal, aquí no solo encontrarás reflexión, encontrarás un camino hacia adentro, un camino de regreso, un camino hacia el reencuentro con todo lo que es real. Y recuerda, no te dejaron atrás, te llamaron hacia adentro, y lo que nace del silencio, lo cambia todo.